salva y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. ¿Ya? Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy la psicóloga Carmen Córdoba. Recuerden que soy la conductora del programa Click Psicológico que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. El número al que se pueden contactar conmigo para alguna consulta o asesoría solamente por WhatsApp, recuerden, es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Bueno, primero que nada, tengo que pedirles mil disculpas por mi ausencia de la semana pasada. Son cosas que a veces nos pasan y ya toca resolver y pedirle disculpas y de favor a nuestro querido director para que nos eche una manito ahí. Que bueno, el tema pendiente sería cómo superar eventos traumáticos de nuestra vida. Yo por este lado sí quisiera tocar este tema, que es un tema muy interesante, ya que eventos traumáticos los vivimos prácticamente casi a diario y de hecho estamos a un par de añitos de haber pasado uno de los eventos más traumáticos, diría yo, a nivel mundial, pues no, que fue el tema de lo de la pandemia, que hubo muchos decesos, muchas muertes por estas personas, por personas, eh, y no necesariamente fue por la enfermedad, por contagio, sino más bien fue por personas que sufrían de la presión, que sufrían de problemas cardíacos, y estas personas debido a estos eventos traumáticos que se daban a diario, o que conocíamos y consumíamos a diario en redes sociales, pues provocaron en ellos lamentablemente sus decesos. Y no solamente en ellos provocó eso, sino que hubo la trascendencia ahí para sus familiares también fueron eventos traumáticos, ya que como es de saberlo, pues no, lo que pasaba en las calles, la gente caía muerta mientras estaba caminando, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones, eventos traumáticos, no necesariamente tienen que afectarnos porque nos hayan sucedido a nosotros directamente, sino más bien de lo que pasó en nuestro entorno. ¿Cierto? Entonces, esto también llega al punto en que nosotros los vivimos y los superamos eh, como si fueran nuestros, como si nos hubieran pasado a nosotros mismos, ¿verdad? De hecho, los seres humanos, por ejemplo, experimentamos eventos que nos estremecen y alteran nuestra vida cotidiana, pero dependerá de la naturaleza, de su naturaleza para que se conviertan en traumas emocionales y también de la situación y el momento en el que sucedan, ¿verdad? Ya, y es ahí cuando, por ejemplo, hay que pedir ayuda. Como yo le decía hace un momento, las secuelas de lo que pasó con el COVID, pues lamentablemente
Hubo muchas personas que quedaron muy trastocadas, psicológica y emocionalmente hablando, sobre estos temas y sí necesitaron ayuda, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque no fue fácil para ellos superar este tipo de traumas, ¿verdad? Ya sea por sufrir su propio dolor o al ver a la sociedad en la que ellos vivían o a las personas a su alrededor o simplemente de enterarse de cómo sufrían las demás personas por medio de la comunicación de las redes sociales, ¿verdad? Y pues muchas veces, en el caso de lo que nos sucedió con lo de la pandemia, una de las sugerencias podría ser ir a la iglesia y enhorabuena, pues están las redes sociales y se transmitían en vivo lo que era las misas comunitarias, nos unimos más a lo que era la comunicación virtual, tanto lo que son médicos como profesionales de la salud mental. Y esto ayudó muchísimo a estas personas a superar este tipo de eventos traumáticos, ¿verdad? Porque un trauma emocional son heridas emocionales causadas por eventos de mucho estrés que abruman al ser humano y abruman la capacidad y los recursos de las personas para poder enfrentarlos. ¿Verdad? Estos eventos, como por ejemplo lo que pasó, la muerte de un ser querido, puede ser uno de los casos, abusos durante la infancia, durante la adolescencia, un divorcio, la pérdida de un empleo, estar lejos de nuestro país de origen o una enfermedad o un accidente alteran el equilibrio físico y emocional de las personas y esto puede conllevar a que se conviertan en traumas. ¿Verdad? Y de esta forma, como consecuencia de estas heridas, el cerebro sufre reacciones que provocan comportamientos poco habituales, como lo son estar nerviosos, la irritabilidad o aislarse de su entorno más cercano o aislarse de sus familiares o de sus amigos, incluso hasta de sus parejas, ¿verdad? Esto puede ocurrir tras determinados eventos traumáticos o incluso años después de que estos hayan sucedido, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, ah, no, ya lo superé, pero puede ser o puede darse el caso en que no se ha dado ese evento o esa situación detonante para que la persona vuelva a regresar a ese momento traumático ya y pueda recordar todo eso, ¿verdad? Como por ejemplo, que ya se cree que se lo haya superado, ¿verdad? Y ahí es cuando se da el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Los síntomas que podemos ver mm, que pueden darse muy seguido en este tipo de situaciones son dificultades para la concentración, alteraciones en el ritmo cotidiano, irritabilidad, estar ansiosos, estar muy nerviosos, con las manos sudorosas, estar inquietos, estados de alerta o de tensión, respuestas exageradas ante cualquier estímulo, ya sea algo que te ponga demasiado sensible o demasiado eufórico, temor incluso a situaciones normales, eh, qué sé yo, como puede darse el caso de que tener miedo a salir a la calle cuando estamos viviendo en un día a día en el que estamos con la constante zozobra de que puede haber algún altercado en la calle, puede haber algún problemas entre bandas, etcétera. Sensaciones de culpa, vergüenza, dificultad para establecer relaciones. Y no solamente hablo de relaciones emocionales o de pareja, sino relaciones de amistad o de compañerismo, desórdenes alimenticios, como se da específicamente en lo que es o la anorexia o el sobrepeso, porque esa misma ansiedad que te, que te da por estar o vivir estas situaciones estresantes, ¿verdad? Es la que te provoca lo que son los desórdenes alimenticios. Entre los síntomas emocionales de los eventos por el estrés traumático se pueden dar el caso de la conmoción o incredulidad que se dan cuando nos cuesta aceptar la realidad de lo ocurrido o se puede dar el caso de que, como lo decimos comúnmente,
me quedo tiesa. Uno se queda entumecido, se desconecta de sus sentimientos y ser capaces de, no pueden ser capaces de desarrollar una opinión o una reacción, ¿verdad? El miedo le preocupa que vuelva a ocurrir lo mismo, que pierda el control y que se derrumbe y que no pueda ser capaz de reaccionar ante esta situación. Tristeza o duelo, especialmente si murieron personas conocidas o sufrieron consecuencias que alteraron la vida de nuestras vidas, ¿verdad? Tanto si fueran familiares o amigos, ¿ya? Y para el ser humano a veces es difícil aceptar o reconocer cuando alguien es arrebatada su vida de una forma en que nadie se la puede explicar. Impotencia, el carácter repentino e impredecible de los delitos violentos, por ejemplo, los accidentes, las pandemias o los desastres naturales, pueden hacernos sentir a nosotros que somos vulnerables o indefensos. E incluso esto puede desencadenar ansiedad y depresión, que es lo más común que se vive ahora. ¿Verdad? Porque eventos traumáticos no solamente pueden ser desastres naturales, puede ser una enfermedad catastrófica detectada a última hora, último minuto, o puede ser también mm, que te hayan robado, etcétera, ¿verdad? La culpabilidad por haber sobrevivido cuando otras personas murieron o ese sentimiento de haber podido hacer más para ayudar y esa misma ansiedad que hizo que te congeles y que no puedas ayudar a otras personas que estaban en tu misma situación y y sentir ese sentimiento de frustración de decir yo pude haber hecho más para ayudar, pero me congelé, me cegué y no pude avanzar, no pude ayudar. Entonces todo eso queda como impotencia, como vergüenza, ¿verdad? La ira, puede que nos enojemos de pronto con Dios, con los gobiernos o con otras personas que consideremos responsables o que seamos propensos a arrebatos emocionales, ¿verdad? Que tratemos de desquitar nuestra ira con personas que están a nuestro alrededor y que no tienen la culpa de lo que nosotros estamos pensando o estamos sintiendo. Vergüenza, especialmente por sentimientos o miedos que no pudimos o que no podemos controlar en el momento de que entramos en pánico, que estamos en esta situación tan estresante. O en su caso también lo que es el alivio, que puede ser que la persona se siente aliviada, ¿verdad? De que reconoce que lo peor ya pasó o que lo peor ya está pasando y de que no se haya visto tan afectado ni física ni emocionalmente como las otras personas que estaban a su alrededor. O incluso se siente esperanzado de que su vida va a volver a ser normal como antes de este evento traumático. Entre los síntomas físicos que podemos nombrar, tenemos como la sensación de mareo, o desmayo, o presión o agitación estomacal, o presión en el pecho, sudoración excesiva, temblores, escalofríos, sudores fríos, nudo en la garganta o sensación de ahogo, respiración acelerada, palpitaciones cardíacas, incluso dolores en el pecho o la dificultad para respirar, pensamientos acelerados, incapacidad para descansar o dejar de caminar. También puede tener dificultad para concentrarse, problemas de memoria o eh, confusión o estar en un momento en que estamos en un estado de extrema concentración y en ese momento, como estamos sometidos a todavía ese sentimiento de que nos provoca este trauma, nos bloqueamos y nos quedamos sin saber qué hacer o qué decir o qué pensar.
Y esto incluso puede ser hasta peligroso porque han habido casos en los que hay personas que están conduciendo, van conduciendo, están sometidos al estrés, van conduciendo y llega un momento en que se bloquean y no recuerdan ni siquiera si es que tienen que meterle cambio o a dónde van o para dónde van, o desaceleran el carro, pueden provocar accidentes. Y todo eso es una cadena de situaciones provocadas por el estrés traumático que sufrió o que está viviendo esta persona. Cambios en los patrones de sueño, experimenta insomnio o pesadillas, dolores y molestias inexplicables, incluido lo que son dolores de cabeza, cambios en la función sexual o las relaciones de pareja. Puede ser la inapetencia por tener relaciones sexuales, pérdida o un aumento del apetito o consumo excesivo de alcohol, nicotina o algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización. Pero todo esto es normal experimentarlo durante el estrés postraumático, ¿verdad? Tras un evento perturbador, ya sea un accidente de tránsito, un accidente de avión, un crimen violento, un atentado terrorista, una pandemia o un desastre natural, como un terremoto, un huracán, una inundación, es posible que se sienta ese shock intenso de confusión, de miedo, de no saber qué hacer, o que nos sentamos entumecidos y abrumados por una serie de emociones que en realidad son contradictorias. Y a veces lo peor es que todo este tipo de emociones y sensaciones se vienen de una sola a la vez. Y ahí es cuando la persona no es capaz de poder desarrollar o desarrollarse de una mejor manera para superar o al menos avanzar durante ese momento traumático, ¿verdad? Y estas emociones no se limitan a las personas que vivieron el evento, como yo le decía hace un momento, porque gracias a las redes sociales estamos conectados las 24 horas del día, ¿verdad? Y lo que pasa en China, en Groenlandia, nosotros lo sabemos en cuestión de minutos, ¿verdad? Y a veces no solamente son noticias bonitas, no solamente son chistes, por lo regular, las cosas malas son las que más rápido las sabemos, de las que más rápido nos enteramos. Entonces, ahí es cuando todas estas noticias y las redes sociales nos abordan y nos abruman todo el tiempo con estas imágenes terribles o noticias de tragedias, de sufrimiento y pérdidas casi inmediatamente de que sucedieron, ¿verdad? En cualquier parte del mundo. La exposición repetida de este tipo de noticias puede sobrecargar el sistema nervioso y crear un estrés traumático como si la persona lo hubiera vivido este evento personalmente. El estrés traumático puede acabar con el sentimiento de seguridad y puede provocar en que nosotros, las personas, nos sintamos indefensos, vulnerables y que estamos viviendo en un mundo tan peligroso y no saber qué hacer, sobre todo si el evento traumático fue provocado lamentablemente por el hombre, pues no, como puede ser un tiroteo, un acto terrorista, ¿ya? Y esto puede hacer que la persona se sienta agotada física y emocionalmente, abrumado por el dolor o tener dificultades para concentrarse, para dormir o para poder controlar el temperamento, ¿verdad? Todas estas respuestas normales eh, a eventos anormales. Con frecuencia, los pensamientos y sentimientos inquietantes de estrés traumático, así como cualquier síntoma físico lamentablemente desagradable, empiezan a desaparecer a medida que la persona vive su vida y va avanzando gradualmente con normalidad los días posteriores o semanas posteriores después de ese suceso catastrófico o traumático o esta crisis que sucedió en su vida o que él la, la captó, la recibió, como lo decía yo hace un momento, cuando uno se sobrecarga de información, de catástrofes o situaciones malas, y también vamos a sufrir.
vamos a pasar por una crisis. También hay muchas cosas que se puede hacer para contribuir a lo que es la recuperarse y superar un trauma sufrido, ¿verdad? Tanto si el evento fue vivido como si fueron testigos de el evento. Si intervino, por ejemplo, los médicos cuando intervienen en emergencias, o el trabajo o su trabajo del día a día, ya, y así sufrieron este tipo de estrés a estos eventos, hay muchas formas de tranquilizar el sistema nervioso y recuperar el equilibrio normal para que poco a poco vayamos retomando nuestra vida, ¿verdad? Y superar este tipo de situaciones o sentimientos que se dan mientras nosotros vivimos este estrés traumático. Y una de las recomendaciones es tratar de llevar o encaminar a la persona o al paciente a que retome su vida cotidiana antes de este evento traumático, para que así ellos puedan superar poco a poco. Entre las recomendaciones, para poder superar un trauma emocional, y en ciertos casos también un trauma físico, pueden darse el caso de tómate tu tiempo, date tiempo. Puede tomar un tiempo superar determinado trauma, ¿verdad? Puede tomar 15 días, un mes, 3 meses, un año, 3 años. Todo depende de cómo la persona trabaja en sí misma para poder superar este trauma, ¿verdad? Y es posible que en ciertas ocasiones nos lleve bastante trabajo aceptar lo que sucedió y aprender a vivir con ello. Por ejemplo, si hemos perdido a alguien en una o se siente mucho dolor debido a esto, es fundamental y es muy importante darnos permiso de llorar, de desahogarnos, de hablar, de si es que sientes un poco de pena o vergüenza, primero habla contigo mismo. Luego de eso, busca siempre el apoyo emocional de las personas más cercanas a ustedes, ¿verdad? Ya sea amigos, sea familia, sea pareja. Y si aún así uno no se siente capaz o siente que no está en la capacidad de superar este tipo de situaciones, siempre es recomendable buscar a un profesional de la salud y un profesional de la salud mental, que nadie más que el profesional de la salud mental, tanto un psiquiatra como un psicólogo, son los más indicados para ayudarnos a abordar y a sobrellevar este tipo de situaciones o sentimientos. Hablar sobre este evento traumático. Para sanar el trauma es muy importante hablarlo con alguien de confianza. De hecho, es normal que las personas intenten evitar aquellas cosas que les recuerdan estos eventos, incluso que no quieran expresar lo que sienten o cómo se sienten ante los demás, porque de pronto eso les puede provocar un poco de incomodidad, inseguridad o pena o vergüenza. Pero lo más recomendable es eso, es hablar para poder desahogarnos y para poder buscar ayuda inmediata, porque estamos reconociendo de que no podemos superar solos este tipo de eventos. Debemos tener en cuenta que evitar estos recuerdos y los sentimientos asociados a ellos suele hacer que las personas se sientan mucho peor al respecto, ¿verdad? Debemos aprender a incluir a nuestros familiares y a nuestros amigos en nuestra sanación personal. Cuando se integran los seres queridos en la sanación, el proceso es un poco más rápido. En la mayoría de los casos, puede eh, de esta forma se ayuda a mejorar de una manera muy rápida lo que es y la sanación emocional. Incluso a veces resulta mucho más adecuado o positivo o efectivo que una medicación por medio de las terapias con un psiquiatra. Evitar pasar mucho tiempo a solas. Es normal, es bueno estar solo, pensar, recapacitar, analizar, eh, estando solo.
Pero en este tipo de situaciones, lo menos recomendable es estar solo, porque ahí es cuando la persona se siente más afectada y empieza a repetir ideas malas o empieza a repetir o a revivir esas situaciones o eventos traumantes que no lo hicieron sentir bien y de una u otra forma no existe ese desapego con esos sentimientos, con esa mm, con ese malestar de estos eventos traumáticos que nos provocan, ¿verdad? Y si sientes que un trauma te está afectando demasiado, es importante que se evite estar aislado, ¿verdad? Siempre buscar ayuda o compañía de alguien cercano a la que uno le considere demasiado, que existe el respeto mutuo y que estés completamente seguro de que esta persona, sin ser profesional, es la más indicada para saber cómo te sientes en ese momento, ¿verdad? Porque por el hecho de que estemos rodeados de 1000 personas al mismo tiempo, no quiere decir que las 1000 personas van a ser las adecuadas para servirnos de acompañamiento en estas situaciones o en estos momentos de trauma o superación de trauma. Entonces, debemos ser muy analíticos y buscar a las personas que sean de nuestra absoluta confianza y empezar por ellos, a conversar con ellos, ¿verdad? Porque intentando aislarnos de los demás no nos vamos a ayudar, ¿verdad? Las investigaciones, de hecho, muestran que estar cerca de otras personas hace que sea menos probable experimentar problemas de salud mental después de un evento traumático, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto también nos ayuda o, o o nos sugiere que lo bueno en estos casos es aprender a vivir en comunidad o hacer familia, como lo decía el Che Guevara. No necesariamente tienes que ser eh, de mi sangre para que seas mi familia, ¿verdad? Es decir, contar con un grupo de amigos para hacer alguna actividad en la que puedan compartir juntos, en la que se puedan sentir bien juntos, la que se puedan distraer, de que tú te vayas a sentir acompañado, de que vayas a sentir que esta actividad de una u otra forma está siendo productiva para tu salud física y emocional o mental. Practicar algún deporte, practicar el coro de la iglesia, asistir a ferias, estar en compañía con otras personas, rodearte de personas positivas, que sepas que van a ser una ayuda para ti, para ayudarte a superar, ¿verdad? Y a buscar actividades que permitan establecer vínculos con otras personas y rodearte de personas positivas. Esto permite que la sanación ocurra más rápido, pues se habla sobre, cuando hablamos de lo ocurrido, ¿verdad? Las otras personas escuchan nuestras experiencias y en ciertas ocasiones intercambiamos experiencias y de ese intercambio de experiencias o de vivencias se pueden sacar buenas ideas o buenos consejos para eh, entre dos o tres o entre grupo, poder ayudarse a superar este tipo de situaciones traumáticas, ¿verdad? Y sobre todo, no van a estar solos porque van a estar en compañía y esa compañía va a ayudar a que este tipo de traumas puedan superarse un poco más rápido, ¿verdad? Eh, tenemos que ser precisos y claros en aceptar de que cualquier situación o evento traumático no se lo va a superar de la noche a la mañana, ¿verdad? Todo tiene un proceso. El proceso del duelo, el proceso de aceptación, el proceso de superación, etcétera. Y hay que aprender a vivir cada proceso de acuerdo a cómo vamos desarrollando y cómo nos vamos comportando con nuestro entorno.
Ojo, eh, con esto de vivir en comunidad o de hacerte amigos, etcétera, eh, para evadir algún trauma, estando con gente, no es sinónimo o no quiero decir de que, no, me voy a reunir con mi grupo de hacer bailoterapia, porque después de el grupo de ese grupo nos reunimos 5, 6, 7 personas y nos vamos a tomar unas cervecitas al finalizar la bailoterapia. O nos vamos a ir a una pastelería y nos vamos a comer media pastelería. De eso no se trata. Se trata de buscar ayuda y soporte en el deporte, con personas que hagan deporte, pero no de utilizarlo como alcahuetería, porque, por ejemplo, si vamos a beber o si vamos a trancarnos de dulce, no le estamos haciendo eh, mérito al deporte que ya hemos estado ejecutando o practicando durante una hora, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Y es más, ahí es cuando más daño nos estamos haciendo, porque buscamos en otras personas eh, suplir o tapar ese dolor, ¿verdad? Con cosas de que no nos llenan, que no tienen ningún sentido. Irse de fiesta continuamente, estar con gente que le gustan los excesos, los extremos, el exceso de cerveza, el exceso de bebidas alcohólicas. Y eso no es estar ocupado, eso no es tener la mente ocupada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que tener en claro que el alcohol quita el sueño, el alcohol hace que lamentablemente muchas personas revelen su verdadera identidad o su verdadera personalidad, como lo dirían por ahí, ¿verdad? Pueden ser demasiado sentimentales, pueden ser agresivos, pueden ser eh, extremistas o ese tipo de situaciones. Es fundamental hablar de esto y para ello apoyarnos con personas cercanas, con personas que sean de nuestra extrema confianza, ¿ya? Y ocupar nuestra mente para, por medio de la ayuda de estas personas, empezar a superar, pensando en estas situaciones que nos pasaron, empezar a superar para poder hacer esa carga un poco más liviana y no llevarla uno solo, porque eso también nos agobia y nos abruma y no nos deja salir adelante. Desarrollar la resiliencia. Si de por sí todos los seres humanos somos resilientes, los seres humanos tenemos la capacidad de salir adelante. Superamos pruebas, usamos la creatividad para resolver problemas y nos ponemos, en la mayoría de los casos, nos ponemos como metas chiquitas para seguir avanzando y para mantenernos vivos, ¿verdad? Podemos desarrollar acciones como ponte pequeñas metas a corto plazo para motivarte a ti mismo, sin demostrarle nada a nadie. Rodearnos de personas positivas, emplear el humor para quitarle peso a las situaciones difíciles, meditar. Meditar disminuye muchísimo el estrés, la depresión y la ansiedad. Practicar yoga para relajarnos y aumentar la concentración. Practicar algún tipo de ejercicio en el que nos haga modular o moldear o aprender a concentrarnos. Buscar tareas creativas como es pintar, cantar, tejer, eh, algún deporte, algún hábito que a ti te guste, como cocinar, etcétera. Seguir una rutina es lo más recomendable en estos casos. Tratar de mantener la rutina que mantenías antes de que sucediera este evento traumático, a pesar de que al principio nos resulte un poco difícil tratar de retomar esta rutina, ya, sobre todo es muy importante para cuidar nuestra salud física y nuestra salud mental. Ya, por eso debemos enfocarnos en realizar ejercicio de forma regular, dormir lo suficiente y mantener una alimentación saludable, que es lo que muchas veces recomiendo. Duerme bien,
come bien y vas a estar bien. ¿Por qué? Porque los excesos de azúcares, los excesos de pastas, los excesos de bollería, el exceso, todo en exceso hace daño, ¿verdad? Y sobre todo los productos extra procesados, ¿verdad? Por eso, cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, debemos aprender a comer lo más saludable, lo más cercano a lo natural posible para que nuestro organismo asimile todo y estamos trabajando en nuestra mente y en nuestro cuerpo para poder estar saludables y para poder responder de una manera adecuada a estas situaciones o a estos eventos traumáticos. En esta rutina podemos seguir aspectos básicos de autocuidado que ayudarán a mantener nuestra autoestima arriba, meditar, escribir, lavarnos la cara en las mañanas para despertarnos, hacer deporte, leer, comer sano, tomar conciencia de cómo te sientes. Es normal que a veces queramos evitar a toda costa pensar en algún evento traumático, ¿verdad? Pero evitar trabajar en superar este trauma puede provocar que se extienda las etapas de estrés y puede evitar en que se pueda recuperar la situación y llegar a vivir una vida normal nuevamente. Hará que estar en contacto con lo que sientes sea más fácil para superarlo. Cuanta más información acerca de tus sensaciones podamos tener, ya sea leyendo o aceptando nuestros propios sentimientos, estaremos mucho más cerca de poder gestionar nuestras emociones de una manera adecuada. Debemos ser pacientes. Cada situación estresante en nuestra vida para poder superarla toma su tiempo. Recuerda que es normal sentirte así ante un evento que te ha generado angustia, tristeza, miedo, ira. Intenta tomarte un proceso de sanar el trauma con calma, ¿verdad? Y en el caso de que no sientas que no eres capaz de poder superar este tipo de situaciones, siempre acude a un profesional especializado en el trauma. Trabajar mano a mano con alguien que conozca esto hará que el proceso sea un poco más rápido, menos pesado y trabajar en aspectos que es importante mantener, como la autoestima, creencias favorables y mecanismos de defensa efectivos ante estas situaciones. Nadie más que un terapeuta eh, te va a escuchar más allá de las palabras, te va a preguntar con verdadero interés sobre lo que viviste, sobre cómo te sentiste y puede determinar el origen del problema. Conoce los efectos que se produjeron en tu cerebro, te ayuda a recuperar el equilibrio emocional y físico y te va a ayudar a facilitar el proceso de sanación con técnicas o tips que las puedes ejecutar a diario en tu vida diaria sin tener que salir de tu vida diaria para poder trabajar en ti mismo. Sanar un trauma es un proceso que requiere de mucho trabajo personal y esfuerzo y sobre todo motivación. Querer uno mismo salir de eso es muy importante. El primer paso de reconocer que estamos ante un problema es hacer lo posible para aprender a lidiar con ello. Haz tus propios rituales con una dosis de voluntad y conciencia. Los rituales pueden darte seguridad, claridad mental y ayudarte a perdonar. Para despedirte, por ejemplo, de un ser querido, puede ser revisar fotos, prenderle una velita, ir a la iglesia, orar por él. Si has pasado por el trauma de la separación con una pareja, vender la cama, vender sus cosas, readecuar la habitación, prender incienso, prender lavanda en los rincones, la lavanda relaja y esto te va a ayudar muchísimo. Comer y dormir bien. Los alimentos que consumamos pueden mejorar o empeorar nuestro estado de ánimo y repercutir en la capacidad para afrontar el estrés postraumático. Llevar una dieta llena de alimentos procesados y preparados, como por ejemplo los carbohidratos refinados y bocadillos azucarados,
pueden empeorar los síntomas de estrés traumático. Por el contrario, comer muchas frutas y verduras o vegetales frescos, proteínas altas, proteínas de alta calidad, grasas saludables como por lo es el aguacate, la carne de cerdo, almendras, nueces, especialmente ácidos grasos como lo es el omega 3, pueden ayudar a sobrellevar y mejorar los altibajos que siguen después de los eventos postraumáticos. Al sustituir los alimentos procesados por alimentos reales, lo más parecidos posibles a su estado natural, puede desarrollar un plan de alimentación de que no solo nos ayuda a aliviar ese estrés traumático, sino también va a mejorar nuestra energía y nuestra perspectiva de nuestro día a día. Y a su vez vamos a tener la sensación general de bienestar y eso nos va a ayudar y nos va a motivar mucho, porque no solamente estamos trabajando en mente, sino también en cuerpo. Entonces, si dejamos de comer alimentos inflamatorios y nos damos cuenta de que nuestro cuerpo, que nos sentimos más ligeros, que nos sentimos con más energía, etcétera, eso nos va a ayudar también a esa sensación general de bienestar. Dormir lo suficiente y con una buena calidad de sueño. Después de sufrir un evento traumático, a veces nos dificulta poder mantener un ritmo adecuado del sueño, levantarnos en la madrugada, alteraciones del sueño, mantenernos despiertos, no dormir, tener sueños inquietantes. Ya, eh, la falta de sueño agrega estrés considerable a la mente y al cuerpo. No dormir bien nos hace daño al día siguiente. Y eso de que no dormí bien en la noche, pero mañana o más tarde voy a dormir 2 horitas para recuperar el sueño, eso te están vendiendo información que no existe, porque nadie recupera el sueño. Por eso lo más recomendable es dormir las horas adecuadas y en un ambiente adecuado, un ambiente calmado, oscuro, fresco, en el que tú te sientas cómodo para tener una buena calidad de sueño. Y también eh, estrategias para lo que es tener una mejor calidad de sueño. Duérmase, aprender a dormir y a levantarnos siempre a la misma hora. Hay algo que eh, a veces recomiendo y que he tenido ciertas personas que me han dicho que les ha resultado, que es que se elaboren una rutina del sueño. Por ejemplo, pasamos todo el día con esto en la mano, ¿verdad? Entonces, usarlo y ponernos hora de sueño. Lo recomendable de dormir son 8 horas, ¿verdad? Durante la noche. Entonces, si yo me levanto todos los días a las 4:50, ¿a qué hora debo dormirme? A 8:30, 9 de la noche como máximo, para poder dormir 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, entre 8:30 y 9 de la noche, dormir temprano porque me levanto cuarto para las 5 de la mañana y así sucesivamente. Mientras más tarde nos acostamos, estamos dificultando más nuestra calidad de sueño y no le damos la oportunidad a que nuestro cerebro ni nuestro cuerpo descanse y se recupere de una manera adecuada. Es importante también evitar la cafeína, el exceso de azúcares o el exceso de alimentos sobreprocesados o comidas pesadas ya en la tarde al caer la noche. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestro aparato digestivo, cuando está haciendo la digestión, va a asumir de que el cuerpo va a seguir en actividad durante muchas horas más. Entonces, cuando obligamos a nuestro cuerpo a dormir, habiendo tenido excesos de comida o de café o eso, estamos obstruyendo ese descanso o ese proceso de sueño adecuado para nuestro cuerpo y a la larga nos va a hacer nos va a hacer daño. Hay personas que yo me he topado que me dicen, no, pero yo tomo café en la noche y a mí me da igual. O sea, yo tomo café en la noche y a mí no me quita el sueño. Y yo digo, o sea, chévere, bien por ti, pero no todas las personas son iguales. Si hay personas que toman bebidas, toman cola en la noche, se les hace más pesado dormir más tarde.
¿verdad? El exceso de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol limita el sueño, interrumpe el sueño. Hacer cosas relajantes antes de acostarnos, como lo es escuchar música tranquila, leer un libro, meditar. Yo estaba leyendo un reportaje, creo que fue ayer, en el que decía que escuchar música clásica como Beethoven, de Vivaldi, entre otros, eh, las tonalidades de este tipo de canciones, de músicas, ayudan a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro a descansar, a regular el sueño, a mejorar ciertas condiciones en las que estemos viviendo o pasando condiciones de salud, ¿verdad? Y este tipo de tonalidades de música clásica, obviamente, y específico, porque si no, vamos a escuchar muchísimas cosas que en la actualidad todo, la mayoría de los muchachos escuchan. Y la música clásica es muy buena para relajar el cuerpo, muy buena para mejorar la salud. Claro que no estoy diciendo de que vamos a consumir música clásica las 24 horas del día y ya mañana voy a amanecer sin nada, no, o sea, pero sí ayuda y está comprobado científicamente de que ayuda. Acondicionar nuestro dormitorio para que sea más silencioso y lo más oscuro y relajante posible para poder tener una mejor calidad de sueño. Hacer ejercicio con regularidad, pero lo recomendable es no hacer ejercicios lo más cercano a la hora del sueño. ¿Por qué? A la hora de acostarse. ¿Por qué? Porque esto provocará de que el cerebro asuma de que aún es de día y activará nuestras energías, las energías del cuerpo, para que podamos continuar activos por mucho tiempo más. Por eso es recomendable hacer ejercicio en las mañanas, a lo que nos despertamos o en el rango de la mañana, mientras se den nuestras posibilidades, ¿verdad? Y en ayunas. ¿Por qué en ayunas? El secreto de hacer ejercicios en ayunas es porque de esta forma los músculos van a aprovechar nuestras reservas de grasa, ¿verdad? Para convertirlas en energía para poder realizar un entrenamiento adecuado, ¿verdad? Y con esto tener un entrenamiento de calidad mejor y en el cual nosotros vamos a poder tener o ver efectos positivos durante, o sea, no voy a decir en 2 meses porque es imposible, pero sí es siendo constante y trabajando de una manera adecuada en nuestro cuerpo y haciendo entrenamientos físicos adecuados y correctos, podremos ver en nuestro cuerpo cambios significativos al cabo de un año, al cabo de 8 meses, al cabo de 2, 3 años, ¿verdad? Y de esa forma estamos trabajando en nuestro cuerpo, nuestra mente, nos estamos motivando porque poquito a poquito nos vamos a ir dando cuenta de que nuestro cuerpo va cambiando, de que nos vemos mejor, de que nos sentimos mejor, de que nos sentimos más ligeros, de que el vestido nos entalla mejor, de que el pantalón me queda mucho mejor, de que la camisa se me ve mejor, que tengo una espalda ancha, de que tengo unas piernas bonitas. Entonces, de esta forma, poco a poco, nuestro cerebro nos va motivando, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de que de esta forma estamos trabajando en lo emocional y en lo físico, dejando a un lado todo lo que son las situaciones o alimentos contaminantes de que en realidad no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Porque eh, incluso, hay algo muy interesante y como siempre yo digo, yo de lo peor saco algo bueno, de lo malo saco algún mensaje positivo. Hoy estuve viendo las noticias de que en Ecuador
han caído las ventas, creo que era un 30 o un 35% en lo que son confites y golosinas. Bueno, lamentablemente por la situación económica que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero las empresas afectadas son las empresas confiteras. Entonces yo decía, bueno, pues yo no le veo nada de malo en realidad, porque de esta forma, eh, gracias a la mala situación económica que estamos viviendo, estamos siendo obligados a dejar de consumir cosas o alimentos de que en realidad no tienen ningún valor significativo para nuestra salud. De hecho, el azúcar o el exceso de consumo de azúcares, ¿qué es lo que hace? Provoca obesidad, nos engorda, nos hace sentir mal, después el atracón de dulce nos da cargo de conciencia, eh, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el chocolate, lo mismo con el chupete, con el caramelo, con el dulce, con las bebidas azucaradas, con el exceso de bollería, con los dulces de panes, etcétera. Entonces, eh, yo no lo veo tan malo. Claro, para las empresas, em, para los fabricantes, los distribuidores, obvio que están mal y están en peligro ellos. ¿Por qué? Porque están dejando de vender, ¿verdad? Y les preocupa porque no están generando ingresos para ellos. Pero lo que no reconocen es que dejando de vender sus productos, sus alimentos que no son adecuados para la salud, para el consumo humano, nos están haciendo un favor. Porque si bien es cierto, por una parte estamos mal en la situación económica, pero por otra parte, esta mala situación económica está ayudándonos muchísimo a lo que es recapitular todo lo que es nuestro sistema de alimentación y poner prioridades, ¿verdad? Porque mientras más procesado es un producto, más caro es de adquirirlo, de comprarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezar a regresar a los alimentos lo más naturales posibles, que aún ellos todavía están para un precio medianamente adecuado y accesible para el bolsillo del consumidor, ¿verdad? Y de esa forma dejamos todo lo que son los dulces y alimentos procesados a un lado y empezamos a comer más sano y más natural. Y comiendo más sano y más natural de esta forma, a nosotros nos va a ayudar incluso hasta sentirnos bien, a no caer en depresión tan seguido, a no sentirnos ansiosos, a no sentirnos mal, ni avergonzados, ni tristes, ni nada de eso. Y ¿por qué no empezar a incursionar en lo que es la hidroponía? ¿Qué es la hidroponía? Lo que es la siembra de productos vegetales, la siembra de productos vegetales desde la casa, desde casa con materiales que uno tiene, ya sea caña, ya sea plástico, etcétera. A mí, por ejemplo, siempre me gusta lo que son las plantas, ¿verdad? Y yo ya tengo unas matitas de pimiento que ya tengo un mes y medio más o menos. Ya tienen un tamaño considerable, entonces eso quiere decir que van a seguir creciendo su proceso regular. Entonces, más o menos en unos 3 meses yo ya tendré mis eh, cosecha de frutos de pimiento cosechados por mí y así será un producto que sea lo menos contaminado con químicos y será saludable para alimentar a mi familia. Y así pues amigos, para mí ha sido un gusto muy grande poder compartir con ustedes esta noche. También tengo otra noticia. A partir de la próxima semana voy a empezar a invitar, a traer a este programa, con el permiso de nuestro señor director, a invitados para poder tocar temas interesantes, en el aspecto laboral, en el aspecto eh, mm, educativo, madres de familia, docentes, empleados, etcétera. Entonces, a partir de la próxima semana se vienen cositas buenas, cositas nuevas. Espero que les guste. Y pues, asimismo, les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche.
También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voz en Milano desde Italia y Radio Star. Que tengan una excelente noche. Rostro, velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.